En la vida hay humillaciones que no se olvidan, pero también hay respuestas que cambian todo. Aquella noche, en un restaurante lleno de risas y copas de vino, un millonario arrogante creyó que podía comprar la dignidad de una mujer con $1000. Lo que no imaginó es que su burla se convertiría en la lección más grande de su vida. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El restaurante El Mirador brillaba aquella noche de invierno con las luces cálidas que se reflejaban en los ventanales empañados. Salamanca olía a castañas asadas y a vino tinto recién abierto. Entre las mesas llenas de ejecutivos y turistas, se movía con precisión una joven camarera llamada Clara Jimeno. De cabello oscuro recogido y mirada serena, sus pasos eran ligeros pero firmes, como si cada bandeja que llevaba fuera una extensión de su dignidad. En la mesa del centro, un grupo de hombres de traje discutía negocios entre risas ruidosas. El líder del grupo, don Adrián Valcárcel, levantó su copa de vino caro con aire de superioridad. Su reloj brillaba más que las velas y su voz, grave y segura, llenaba el salón. En este país, puedes tener el mejor servicio por tan poco, comentó, provocando carcajadas entre sus socios. Clara escuchó desde lejos, con la calma de quien ha aprendido a callar más de lo que debería. Cuando se acercó para tomar la orden, Adrián la miró sin interés. ¿Tú eres la camarera?, preguntó con tono burlón. A ver si esta vez entendéis bien lo que uno pide. Clara asintió con una sonrisa contenida. Por supuesto, señor. ¿Desean ordenar ahora? Claro que sí, respondió él. Pero antes dime, ¿entiendes inglés? Porque si lo haces, te doy 1000 euros por atenderme en ese idioma. La risa estalló como una bofetada colectiva. Algunos clientes se giraron curiosos. Otros bajaron la vista avergonzados. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que la voz temblara. Dejó la bandeja en la mesa auxiliar y respiró despacio. ¿Eso es una apuesta o una ofensa, señor?, preguntó con serenidad. Adrián arqueó una ceja. Divertido. Una oportunidad. Vamos. Demuéstrame lo que sabes. El silencio se extendió. Incluso el pianista dejó de tocar. Las luces parecían más frías. Clara levantó la cabeza y, con voz clara, pronunció, ¿Would you like to start with the wine list? Or should I start teaching you some manners first? El aire se cortó en dos. Las risas murieron al instante. Adrián parpadeó sin entender. Y luego intentó sonreír. Pero la mueca le tembló en los labios. Vaya. Parece que alguien aprendió en YouTube, dijo con un tono que ya no sonaba tan firme. Clara no respondió. Solo inclinó la cabeza con respeto y añadió en español. Si ya terminó el espectáculo, señor, ¿puedo traerle la carta de vinos? El sonido de las copas volvió poco a poco, pero el ambiente había cambiado. La gente murmuraba en voz baja, y Marta, la encargada del restaurante, observaba desde la barra con el corazón encogido. Sabía que aquel hombre era poderoso, un inversor importante, y que la escena podía costarle el trabajo a su mejor empleada. Sin embargo, no intervino. Clara recogió la bandeja y se retiró con paso tranquilo, sin mostrar ni orgullo ni rabia, solo una calma peligrosa que imponía respeto. Adrián permaneció un momento mirando el vino, como si buscara en el reflejo una explicación para lo que acababa de sentir. No era solo vergüenza. Había algo más. Una especie de vacío que le pesaba en el pecho. Cuando levantó la vista, la camarera ya se había perdido entre las mesas, pero su voz aún resonaba en su memoria. En la cocina, Clara apoyó la espalda en la pared, cerró los ojos y respiró profundo. No había ganado dinero ni prestigio, pero había protegido lo único que nunca pensaba perder: su dignidad. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre las calles de Salamanca, cubriéndolo todo con un manto silencioso, y mientras los copos danzaban sobre el cristal del restaurante,
Adrián Valcárcel, el hombre del vino caro, no sabía que aquella noche marcaría el inicio de algo que no podría comprar con todo su dinero, porque esa mirada que cruzaron por última vez antes de que ella saliera del salón no era de odio, sino el principio de una grieta en su mundo perfecto. A la mañana siguiente, el sol se filtraba tímido entre las nubes que cubrían Salamanca. El frío seguía cortando el aire, pero el bullicio de los mercados y el aroma a pan recién hecho devolvían un poco de vida a la ciudad. En el restaurante El Mirador, el ambiente era distinto. El eco de lo ocurrido la noche anterior seguía flotando como una sombra invisible. Clara llegó puntual, con el abrigo viejo de lana y una bufanda tejida por su hermano. Saludó con la misma sonrisa de siempre a Marta, que fingió ordenar papeles para no mirarla directamente. ¿Hay novedades?, preguntó Clara con calma. Marta suspiró. Don Esteban quiere verte antes de que empiece el turno. El despacho del dueño olía a café y madera antigua. Don Esteban, un hombre de bigote blanco y voz grave, la observó con gesto serio. Anoche diste un espectáculo, hija, dijo, entre decepción y preocupación. Y aunque ese hombre merecía una lección, tú sabes que aquí no podemos permitir escenas así. Clara bajó la mirada. No fue mi intención, señor, solo me defendí. Lo sé, respondió él, pero los poderosos no siempre entienden la dignidad, entienden las consecuencias. Afuera, Marta la esperaba con ojos tristes. Dicen que ese cliente, el señor Valcárcel, es socio del grupo hotelero que financia este restaurante. Entonces ya estoy despedida, murmuró Clara, intentando sonreír. Aún no dijo Marta, pero ten cuidado. A veces las heridas del orgullo pesan más que las del corazón. Mientras tanto, en su oficina del centro, Adrián Valcárcel repasaba documentos sin leerlos realmente. Cada palabra del contrato se deshacía ante el recuerdo de la voz de aquella camarera. ¿Should I start teaching you some manners first? Esa frase lo perseguía como un eco. Cerró los ojos y vio la mirada firme de Clara, la serenidad con que lo había enfrentado sin gritar, sin miedo. Hacía años que nadie lo miraba así. Su asistente entró con una carpeta. Señor, ¿va a confirmar la inversión en el restaurante El Mirador? Sí. Claro, respondió mecánicamente. Pero al firmar, dudó. ¿Cómo se llamaba la camarera de anoche?, preguntó de pronto. El asistente lo miró confundido. ¿La joven? No lo sé, señor. ¿Desea que lo averigüe? Adrián negó con la cabeza. No importa. Solo, olvídalo. Pero no podía olvidarlo. Esa noche, mientras el resto de la ciudad dormía, salió a caminar por las calles húmedas de Salamanca. Los escaparates apagados reflejaban su silueta cansada. Pasó frente a una librería cerrada y se detuvo ante el reflejo. Vio un hombre de éxito con los ojos vacíos. No sé en qué momento confundí respeto con poder, murmuró. Al día siguiente, Clara regresó al restaurante con el corazón más tranquilo. El trabajo seguía, los clientes también. Mientras servía una mesa de turistas, sintió el peso de una mirada detrás. Giró discretamente. Adrián estaba allí, sentado solo, sin socios, sin risas. Ella se tensó, pero se obligó a mantener la compostura. Se acercó con su libreta. Buenas tardes, señor. ¿Desea ordenar algo? Solo un café negro, respondió él, sin levantar la vista. Una disculpa. Clara se quedó inmóvil unos segundos, intentando comprender si lo había oído bien. Adrián alzó la mirada. No había arrogancia, solo cansancio. No suelo pedir perdón, pero anoche me comporté como un imbécil. Lo siento. Ella asintió despacio. Gracias, señor. Pero no hacía falta. Sí hacía, insistió él. No todos los días alguien te enseña lo que significa respeto. El silencio entre ambos fue largo, pero no incómodo. Marta observaba desde la barra, con los labios entreabiertos. Sorprendida, Adrián tomó el café en silencio, mientras Clara seguía trabajando sin mirar atrás.
Cuando él se marchó, dejó bajo el platillo un billete y una nota escrita a mano. El respeto es el idioma que todos deberíamos aprender. Clara leyó la frase más tarde, en el descanso. Sus ojos se humedecieron, no por ternura sino por desconcierto. No sabía si confiar o simplemente olvidar. Guardó la nota en el bolsillo del delantal sin saber por qué. Afuera, comenzaba a nevar de nuevo. Y entre los copos que caían, una sensación nueva flotaba en el aire. Algo parecido a un cambio. Esa tarde, mientras Clara caminaba hacia su casa en el barrio de San Bernardo, el cielo se teñía de gris, y las campanas de la catedral sonaban a lo lejos. En el portal la esperaba su hermano Diego, con una sonrisa amplia y las manos manchadas de tinta. «Mira, Clara», dijo entusiasmado. «Escribí una carta para Papá Noel, pero también para ti». «¿Para mí?», rió ella. «¿Y qué le pides?». «Nada», contestó el niño, entregándole el papel. «Solo que no estés triste nunca». Clara lo abrazó fuerte. No supo por qué, pero en ese instante comprendió que las palabras de un niño podían pesar más que todas las disculpas del mundo. La mañana amaneció con un cielo plomizo y el aire cortante del invierno. Salamanca parecía envuelta en un silencio de domingo, solo roto por el sonido de las campanas lejanas. En el pequeño piso del barrio de San Bernardo, Clara preparaba el desayuno mientras Diego, aún con el pijama, dibujaba en un cuaderno. El olor del café se mezclaba con el de las tostadas. «Clara», dijo el niño de repente, sin levantar la vista, «¿crees que la gente mala puede volverse buena?». Ella sonrió débilmente. «Depende de lo que hagan para cambiar, cariño. Y si alguien se arrepiente de verdad, entonces merece otra oportunidad». Diego asintió con la seriedad de un adulto. Luego dobló el papel que tenía sobre la mesa. «Quiero escribirle una carta al señor del restaurante». «¿A quién?», preguntó Clara, sin entender. «Al hombre que te hizo llorar», respondió él, bajando la voz. «Quiero decirle que tú no eres mala, que solo trabajas mucho, y que a veces la gente dice cosas feas sin pensar». Clara se quedó inmóvil, con el pan en la mano. «Diego, eso no es necesario». «Sí lo es», insistió el niño. «Dijiste que las palabras pueden cambiar las cosas». Esa frase la desarmó. No supo qué contestar. Diego escribió con letra torpe y sincera: «Señor del vino caro, mi hermana no habla inglés de YouTube. Ella me enseña cada noche. Y yo creo que usted debería decirle gracias». Guardó la carta en un sobre azul, con un dibujo de una estrella en la esquina. Luego la metió en el bolsillo de su abrigo antes de ir al colegio. Clara lo miró marchar desde la ventana, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Aquella tarde, el restaurante estaba más tranquilo. La nieve comenzaba a derretirse, dejando charcos sobre las aceras. Adrián Valcárcel regresó al mirador sin aviso previo. Vestía un abrigo largo y un gesto cansado. Marta, desde la barra, lo reconoció de inmediato. «Buenas tardes, señor Valcárcel», dijo con precaución. «¿Desea su mesa habitual?». «Sí, por favor», respondió él, con voz más baja que de costumbre. Mientras esperaba su café, un niño entró corriendo, temblando por el frío. Tenía una bufanda roja y una carta en la mano. «¿Señor Valcárcel?», preguntó con voz temerosa. Adrián parpadeó sorprendido. «Sí, soy yo». «Esto es para usted», dijo Diego, extendiéndole el sobre. «Mi hermana trabaja aquí». El empresario tomó la carta con gesto desconcertado. «¿Tu hermana?». «Sí. Se llama Clara. Ella siempre dice que hay que ser amable, incluso cuando duele». Marta, desde la barra, se llevó la mano al pecho. Clara apareció unos segundos después, con la bandeja en las manos y el rostro pálido. «Diego, ¿qué haces aquí?». «Solo vine a dejarle mi carta», respondió el niño.
No te enfades, por favor. Adrián abrió el sobre despacio. La letra infantil lo hizo sonreír al principio, pero a medida que leía, algo se movió dentro de él. Ella me enseña inglés, y también a no burlarme de los demás. Si usted se ríe de ella, también se ríe de mí. El silencio volvió a llenar el restaurante. Adrián alzó la vista y vio en los ojos de Clara una mezcla de vergüenza y ternura. Se levantó despacio y se inclinó hacia el niño. Gracias por tu carta, Diego. No sabes lo mucho que significa. ¿Entonces ya no estás enfadado?, preguntó el pequeño. No. Al contrario. Me has recordado algo que había olvidado hace años. Clara tomó la mano de su hermano. Vamos, Diego. Ya es tarde. No te preocupes, señorita, dijo Adrián. Su hermano tiene razón. Hay cosas que solo los niños saben decir con verdad. Cuando salieron, la nieve volvió a caer suavemente. Adrián se quedó mirando el sobre azul sobre la mesa. En el reverso, junto al dibujo de una estrella, había una frase escrita con lápiz. La gente buena se nota cuando habla bajito. Esa noche no pudo dormir. La carta del niño lo perseguía como un espejo. En su apartamento, rodeado de lujo y silencio, buscó entre las fotos viejas de su hija fallecida, Sofía. En una de ellas, ella tenía la misma bufanda roja que el niño. Se sentó en el sofá, con la carta en las manos, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que una lágrima cayera sin vergüenza. Fuera, la ciudad dormía bajo el manto blanco. Clara abrazó a Diego antes de dormir y susurró: Gracias, pequeño. No sabes lo que has hecho hoy. Y Diego, medio dormido, respondió con voz débil: Sí lo sé. Solo le recordé que el respeto también se aprende. Igual que el amor. El invierno se había sentado por completo en Salamanca. Las calles amanecían cubiertas de un manto blanco, y las luces de los faroles parecían titilar entre copos que caían sin prisa. Adrián Valcárcel caminaba despacio por la Plaza Mayor, con el abrigo cerrado hasta el cuello y la carta del niño aún en el bolsillo interior. Desde aquella tarde, algo en su rutina había cambiado. Ya no se despertaba pensando en reuniones, sino en aquella mirada limpia y en unas palabras escritas con lápiz. A veces se detenía frente a los escaparates y veía su reflejo. Otras, se refugiaba en la cafetería Don Felipe, donde solía ir con su hija Sofía cuando era pequeña. Pedía 2 chocolates calientes, aunque siempre dejaba uno intacto. Aquella costumbre, que antes era un gesto vacío, empezó a tener sentido otra vez. Una mañana, mientras observaba los copos caer, vio pasar a Clara con un abrigo claro y una bufanda gris. Llevaba prisa, pero aún así se detuvo un segundo frente al escaparate del fotógrafo. Dentro, se exhibía una imagen nueva. Un retrato de un niño riendo bajo la nieve, con una bufanda roja idéntica a la de Diego. Adrián la siguió con la mirada sin atreverse a acercarse. Había en ella una calma que le resultaba familiar, casi dolorosa. Esa misma tarde, regresó al restaurante. Marta lo recibió con una sonrisa prudente. Señor Valcárcel, ¿mesa para 1? No. Para 2, respondió él. Quiero invitar a alguien. ¿Clara? Sorprendida, se acercó con la bandeja en las manos. Buenas tardes, señor. Clara, dijo él sin rodeos. Sé que no tengo derecho a molestarte, pero ¿me permitirías 5 minutos de tu tiempo después del turno? Ella lo observó con cautela. Había algo distinto en su tono, una sinceridad que no conocía. Dudó unos segundos. Luego asintió. 5 minutos. Cuando el reloj marcó las 10 y el restaurante quedó vacío, Clara salió a la terraza donde él la esperaba. La nieve seguía cayendo, y la luz de la farola teñía de ámbar el aire. No sé por dónde empezar, dijo Adrián, pero creo que tu hermano me dio la lección que necesitaba desde hace años.
Perdí a mi hija hace tiempo, y desde entonces olvidé cómo hablar sin gritar. Clara lo escuchaba en silencio, con las manos metidas en los bolsillos. Siento mucho lo de su hija, susurró. Nadie debería aprender la humildad a través del dolor. Tienes razón, asintió él. Y sin embargo, el respeto que mostraste esa noche me recordó algo que ella solía decirme. Papá, el amor se demuestra bajando la voz. Las lágrimas le empañaron los ojos. Clara bajó la mirada, conmovida. Diego dice cosas parecidas, respondió. Tal vez los niños ven lo que los adultos olvidan. El silencio que siguió no fue incómodo. Solo el sonido de la nieve cayendo sobre los adoquines llenaba el espacio. Adrián sacó del bolsillo una pequeña fotografía, gastada por los años. Esta es Sofía, dijo. Era como tu hermano, curiosa, alegre. Tenía una bufanda roja, igual que la suya. Clara tomó la foto con cuidado. Es preciosa, murmuró. Sí, respondió él con voz quebrada. Y hace mucho que no podía decirlo sin culpa. Por un instante, ambos se quedaron mirando la nieve. Parecían dos almas cansadas encontrando abrigo en la tristeza compartida. Adrián respiró hondo. No sé si puedo reparar el daño que hice, pero quiero intentarlo. He decidido crear una beca en memoria de mi hija, para niños como Diego. Y me gustaría que tú me ayudaras. Clara lo miró sorprendida. ¿Por qué yo? Porque tú sabes lo que vale la dignidad, respondió él con una media sonrisa. Y porque creo que mi hija habría querido conocerte. Las palabras flotaron en el aire, cálidas como una promesa. Clara no respondió de inmediato. Solo levantó la vista hacia el cielo. La nieve seguía cayendo, lenta y pura. Por primera vez, Adrián sintió que aquel invierno no era castigo, sino una forma de empezar de nuevo. Antes de irse, Clara le devolvió la fotografía y dijo suavemente: si de verdad quiere honrar su memoria, empiece por escuchar. A veces, eso cambia más que cualquier dinero. Él asintió. Lo haré. Te lo prometo. Mientras se despedían, un fotógrafo ambulante que pasaba por la plaza les ofreció tomar una foto. Sin pensarlo, ambos aceptaron. La imagen, capturada bajo la nieve, los mostraría riendo levemente como dos desconocidos que, sin saberlo, acababan de abrir una puerta hacia algo más grande que el perdón. Los días siguientes trajeron un aire distinto a la ciudad. La nieve comenzó a derretirse y poco a poco, Salamanca recuperó sus colores. Adrián Valcárcel, fiel a su palabra, volvió al restaurante El Mirador una tarde cualquiera. No como cliente, sino como un hombre con propósito. Llevaba bajo el brazo una carpeta con el logotipo de su empresa y una sonrisa que hacía tiempo no se dibujaba en su rostro. Clara lo recibió detrás del mostrador. Su expresión era amable, aunque aún contenida. Buenas tardes, señor Valcárcel. Por favor. Adrián corrigió él con una leve inclinación de cabeza. Vengo a mostrarle algo. Abrió la carpeta y le tendió un documento. En la parte superior se leía: Beca Sofía Valcárcel. Para niños con sueños grandes y recursos pequeños. Clara lo miró, sorprendida. ¿Ya lo ha hecho?, preguntó incrédula. Sí. Y quiero que seas parte del comité que elija a los beneficiarios, respondió él. Nadie mejor que tú para reconocer el valor de la perseverancia. Clara acarició el borde del papel con los dedos. No sé qué decir. Dime solo si quieres ayudarme a hacerlo. Bien, dijo Adrián con tono sereno. Prometo que esto no es caridad. Es un intento de agradecer lo que ustedes me enseñaron. Esa tarde, se reunieron en una cafetería pequeña del barrio antiguo, La Campana Azul. Diego, curioso como siempre, no dejó de hacer preguntas. ¿Entonces es una beca de verdad? Sí. Campeón, respondió Adrián con una sonrisa. Para que niños como tú puedan estudiar lo que sueñan. ¿Y cómo se llama?, preguntó Diego. Sofía, como mi hija, contestó el empresario, bajando la voz. El niño lo miró fijamente.
con una mezcla de inocencia y comprensión que desarmó a los adultos. Pues Sofía va a estar contenta allá arriba, dijo. Seguro que le gusta que ayudes a otros niños. Clara apretó la mano de su hermano bajo la mesa, conteniendo la emoción. Adrián asintió, sin poder ocultar la humedad en sus ojos. Eso espero, Diego. Eso espero. Durante las semanas siguientes, Clara colaboró en la organización de la beca. Revisaba solicitudes. Hablaba con profesores. Visitaba colegios. Descubrió en sí misma una energía nueva. Una ilusión que creía perdida. Adrián, por su parte, empezó a frecuentar lugares que antes ignoraba: bibliotecas, asociaciones vecinales, comedores infantiles. La gente lo reconocía, pero ya no lo temía. Su voz, antes cortante, se había vuelto pausada, casi cálida. Un día, mientras revisaban documentos en la oficina improvisada, Clara encontró una foto en blanco y negro sobre el escritorio. Era el retrato que se habían hecho aquella noche bajo la nieve. ¿Por qué la tiene aquí?, preguntó, sonriendo. Porque me recuerda que los milagros ocurren cuando alguien te escucha sin juzgar, respondió Adrián. Esa foto es el punto en que mi vida empezó a girar. En ese momento entró Diego con una caja llena de sobres de colores. «¡Mira!», exclamó. Los niños del colegio escribieron cartas para la beca. «Todos quieren participar». «¿Y qué dicen?», preguntó Clara. «Cosas preciosas», rió el pequeño. Uno dice: «Quiero ser médico para que mi mamá no vuelva a enfermar». Otro dice: «Quiero aprender inglés para hablar con el mundo». Adrián tomó la caja y la colocó sobre la mesa con cuidado. Esto, dijo, vale más que cualquier cuenta bancaria. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, tiñendo el ambiente de un tono dorado. Clara lo miró y pensó que, por primera vez, ese hombre ya no parecía un empresario, sino un ser humano que había aprendido a sentir otra vez. Antes de marcharse, Adrián sacó de su maletín un sobre cerrado. «Esto es para ti», dijo. «No es dinero. Tranquila. Es un contrato. Quiero ofrecerte un puesto permanente como coordinadora del programa». Clara lo miró sorprendida. «¿A mí?». «Sí. Tienes corazón y criterio. Y te prometo algo más. Nunca volveré a levantar la voz, ni siquiera cuando el mundo me provoque». Ella sonrió, emocionada. «Entonces aceptaré. Pero solo si promete venir a la inauguración y hablar de Sofía sin miedo». Adrián asintió. «Será un honor». Mientras se despedían, una ráfaga de aire helado abrió la puerta de la cafetería. Afuera, comenzaba a nevar otra vez, como si el invierno quisiera sellar aquella nueva etapa con su silencio blanco. Clara, mirando a través del cristal, pensó que la vida, a veces, sabía cómo cerrar las heridas más profundas con gestos pequeños, con palabras sencillas, con una beca que llevaba el nombre de una niña que ya no estaba, pero que seguía enseñando a amar desde el cielo. El día de la inauguración llegó con un cielo claro y una brisa fría que recordaba los primeros días del invierno. En el salón principal del centro comunitario, las sillas estaban dispuestas en filas ordenadas, y sobre la pared colgaba un cartel sencillo: «Beca Sofía Valcárcel. Semillas de futuro». No había lujos, solo flores blancas y el murmullo emocionado de los asistentes. Clara ajustaba los últimos detalles mientras Diego, con una corbata que le quedaba grande, repartía folletos entre los invitados. «¿Crees que vendrá?», preguntó el niño, mirando hacia la puerta. «Sí, cariño», respondió ella con una sonrisa. «Él cumple su palabra». Y así fue. Adrián llegó unos minutos después, vestido con un abrigo oscuro y un ramo de lirios en la mano. Al verlo, el silencio se apoderó de la sala. Caminó hasta el atril con paso tranquilo, saludó con un gesto leve y respiró hondo antes de hablar. «Hace un año empezó. Yo no habría estado aquí. Vivía rodeado de éxito, pero lejos de todo lo que importa. Un niño con una bufanda roja,
Me enseñó que el respeto no se compra y que las segundas oportunidades existen. Esta beca no es un homenaje a mí, sino a los que me recordaron cómo amar sin miedo. Su voz se quebró un instante. Clara, desde un costado, lo observaba con orgullo sereno. Diego aplaudió primero, contagiando al resto de la sala. Después del acto, Adrián se acercó a la ventana. Afuera, los árboles desnudos temblaban bajo un cielo gris perlado. Clara se acercó en silencio. Sofía estaría orgullosa, dijo ella suavemente. Tal vez respondió él con una sonrisa leve. Pero sé con certeza que yo lo estoy de ustedes. Diego apareció entre ambos, sosteniendo una pequeña caja. La hicimos en clase, explicó. Es una cápsula del tiempo. Puse mi carta, una foto tuya con mamá y este dibujo. ¿Qué dibujo?, preguntó Adrián. Un hombre, una mujer y un niño mirando la nieve. Le puse de título, Familia Nueva. Adrián lo abrazó. Conmovido. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el vacío de la pérdida, sino la plenitud de un comienzo. Cuando el público se marchó y solo quedaron ellos tres, la nieve empezó a caer otra vez. Ligera, silenciosa, como una bendición. Clara levantó la vista y susurró. Parece que el invierno quiere quedarse un poco más. Tal vez, contestó Adrián. Pero ya no duele. Ahora la nieve no enfría. Limpia. Diego rió, alzando los brazos para atrapar los copos que entraban por la puerta entreabierta. Adrián y Clara lo miraban, compartiendo un silencio cómplice. Aquel instante tan simple, tan humano, fue la verdadera conclusión de todo. No una historia de redención grandiosa, sino el pequeño milagro de tres personas que, por fin, aprendieron a caminar juntas sin miedo al pasado. Fuera, la nieve seguía cayendo, pero en sus corazones ya había comenzado la primavera. A veces, el invierno no termina cuando se derrite la nieve, sino cuando el corazón encuentra abrigo en otro corazón. La historia de Adrián, Clara y el pequeño Diego nos recuerda que incluso las heridas más profundas pueden sanar cuando alguien se atreve a escuchar en silencio, sin orgullo ni miedo. Porque el amor, el verdadero amor, no grita, se susurra. Si esta historia te ha tocado el alma, deja un número 1 en los comentarios. Y si crees que algo podría mejorar, escribe un 0. Cada palabra tuya también puede ayudarnos a crecer. Igual que un gesto pequeño puede cambiar el rumbo de una vida. En un mundo que a menudo premia la arrogancia y olvida la ternura, la beca Sofía se convirtió en mucho más que un proyecto. Fue un puente entre el pasado y la esperanza, entre la culpa y el perdón. Adrián no compró el amor con dinero, sino que lo reconstruyó con actos de humildad. Clara no buscó justicia, sino comprensión. Y Diego, con su inocencia, les enseñó que la bondad es el idioma universal que todos entendemos, incluso cuando callamos. Quizás, como ellos, todos merecemos una segunda oportunidad, para pedir perdón, para volver a amar, para escribir una historia distinta, porque la vida como la nieve siempre nos ofrece la posibilidad de empezar de nuevo, si nos atrevemos a mirar con los ojos limpios del alma. Así que, antes de cerrar esta historia, te invito a detenerte un momento. Piensa en quién necesita escuchar tus disculpas o a quién podrías tenderle la mano hoy. Y si esta historia ha dejado una huella en tu corazón, compártela. Nunca sabes a quién podría iluminar, porque, al final, incluso en